gracias, Carlos, por tus palabras. Habría que matizar, ¿no? El Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene unos 120 institutos, sobre todo de ciencias naturales, y tiene 8 o 10 institutos de humanidades y ciencias sociales, y uno de ellos es el más pequeño, era el Instituto de Filosofía. También es verdad que era el mejor y el más famoso. Era el más pequeño y el último llegado, y estamos situados en un lugar que resume un poco la historia de España, porque el Consejo Superior originariamente era la institución libre de enseñanza, es decir, anteayer hablaba de eso, de un pequeño grupo que en España, en el siglo XIX, en esa España casposa, es consciente de la importancia de la formación, de la educación y sobre todo de la investigación, y beca a los buenos alumnos para que vayan a Europa, y crea un lugar que es la residencia de estudiantes, donde estaba el instituto, residencia de estudiantes que tenía 2 salas, una para humanidades y otras para las ciencias. La parte de ciencias la dirige Cajal, y un discípulo de Cajal, Negrín, durante la Segunda República pasa de director de ese centro a presidente de la República, ¿no? En la guerra. Y la parte de humanidades pues también es una residencia para literatos, artistas, y ahí se encuentra una generación portentosa, entre otros Juan Ramón Jiménez, y también Buñuel, Dalí, Lorca, etc. Bueno, ese era nuestro campus, y entonces, aunque estábamos estrechitos y era pequeñitos, no queríamos soltar esa relación con esa tradición que era con la que nos sentíamos muy vinculados, ¿no? Esa es una parte del CSIC, pero la otra parte se construye, esa parte un poco monumental, se construye por Franco después de la guerra, imitando el modelo de ciencia de Mussolini en Italia. Y entonces hay una entrada que es un poco monumental, pero que está inspirada en la arquitectura nazi, de Speer, ¿no? Y en fin, ahí están las dos Españas, ¿no? La España franquista y la España republicana, y nosotros estábamos muy a gusto donde estábamos. Entonces ahora nos han llevado a un sitio que es diferente, que es nuevo, moderno. El lugar, yo creo que el dibujo el arquitecto de ese instituto, de ese centro, le llamamos centro porque acoge a todos los institutos de humanidades y ciencias sociales. El arquitecto, yo creo, no estoy seguro, pero por los efectos, creo que fue el mismo que hizo la cárcel de Carabanchel. Y entonces estamos en una especie de panóptico, vigilado, y profundamente descontentos, porque entendíamos que ese nuevo centro está ya fuera de Madrid, está cerca de Barajas, del aeropuerto, y había toda una significación. Cada vez las humanidades molestan más y hay que retirarlas. Entonces, es una especie de exilio en el que estamos, y aunque no nos resignamos, ahí estamos. Bueno, en cualquier caso me acuerdo de esa entrevista que tuvimos, y para mí ese tipo de encuentros son importantes precisamente por el tema de la conferencia de hoy, ¿no? Por lo que significa pensar en español. Y ocurrió efectivamente hace unos 23, 24 años que nos juntamos en México en un congreso de filosofía de México, que son siempre congresos muy internacionales, como seguramente conocéis los que ya habéis ido. Y yo era la primera vez que iba, había acabado una etapa, o empezaba una etapa nueva, había acabado una etapa en la que había estado muy implicado en la política antifranquista y en el primer gobierno de Felipe González, como secretario de Estado, y volví a la universidad, y me llamó la atención al llegar allí, al llegar a México, la calidad de las intervenciones y la potencia de la gente. Entonces, pues en una comida así entre varios, algún argentino, algún chileno, algún mexicano, algún colombiano, y dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos algo en común, no? No ha llegado el momento de tomarnos en serio como comunidad. Y nos propusimos entonces hacer
la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, ¿no? Hoy, esto empezó en el año 87, el congreso era en Toluca en el año 87, y hoy, 25 años después, la enciclopedia está acabando. Me parece que sale ahora el volumen 32, y están ya listos el 33 y 34, que se van a dedicar a hacer una radiografía del pensamiento filosófico en el siglo XX en Iberoamérica, en España y Portugal y Latinoamérica. Entonces sale ese proyecto con la idea no solamente de hacer algo en común, sino de plantearnos como objetivo en un mundo globalizado la creación de una comunidad cultural iberoamericana, ¿no? Que se expresa en español y que se expresa en portugués. Las razones de esa aventura eran dos, ¿no? Por un lado, la conciencia de que el pensar en español es un pensar evidentemente dependiente. Hace algunos años tuvimos un encuentro en Italia, en Torino, donde estaba Bátimo, entre otros, y el título era "Somos filosofías dependientes", y los italianos también, como nosotros, pensábamos que somos filosofías dependientes, ¿no? Los libros que leemos, las corrientes que nos alimentan, las citas que hacemos, las valoraciones que tenemos, son de libros, corrientes, planteamientos que se hacen fuera de nuestro ámbito geográfico, ¿no? Y cultural. O sea, esa era una primera razón, la conciencia de que somos un pensamiento dependiente y la necesidad, por tanto, de afirmarnos y frente a esa dependencia, ¿no? Y la segunda razón era más filosófica y tenía una cierta retranca histórica, ¿no? Es decir, pensábamos que no había que tomarse a broma lo que decía Heidegger en la revista póstuma que publicó el Spiegel después de su muerte, lógicamente, donde decía, bueno, vamos a ver, pensar en alemán o en griego, nada más. Lo demás, él lo dice ahí claramente, y yo conocí en los últimos años de su vida a Ernesto Grassi. Ernesto Grassi es un italiano, es el autor de referencia para los temas del humanismo latino, y Grassi tenía la misma edad que Heidegger, eran los dos discípulos de Cohen, de Husserl, y recuerdo que Grassi, yo le conocí con cerca de 90 años, pero muy vivo, y me decía que Heidegger ya pensaba esto desde pequeñito, ¿no? Esto de que pensar en griego, en alemán. Y dice, y él se sentía tan irritado con eso que dijo, me voy a dedicar al pensamiento latino. Y en fin, y ha hecho un gran trabajo Grassi rescatando el pensamiento latino. Claro, esta afirmación de Heidegger no es una afirmación aislada, ¿no? Pertenece a una historia del pensamiento. Lo hablábamos también estos días, ¿no? Cuando Hegel dice que el Weltgeist, el espíritu universal, es centroeuropeo y además protestante y germánico, está mandando también un aviso, y veíamos también antes de ayer algunos textos de cómo trata Hegel a América, ¿no? América, pues, una cultura inmadura, insuficiente, y esa reflexión que se hace, dice, no, dicen los que vienen de por allá que en México y en Perú hay cultura. Bueno, seamos serios. Cultura, esas culturillas tienen que disolverse cuando se aproxime el espíritu, ¿no? Literalmente, ¿no? Y cuando se aproxime el Weltgeist, esas culturas que viven en la prehistoria tienen dos opciones: o entrar en la historia y disolverse, ¿no? Digamos, asumir lo que manda el espíritu universal centroeuropeo, o quedarse en su cultura, entre comillas, y eso significa quedarse en la prehistoria.